Bienvenidos de nuevo. Esta es la segunda parte de pensamientos sobre la ley dominical y comenzaremos con una oración. Nuestro amoroso Dios que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que estamos viviendo, te damos gracias por el conocimiento que nos has dado hasta ahora y a medida que nos despertamos ante cosas importantes que suceden externamente y también internamente, oramos por sabiduría de lo alto para que podamos navegar estos tiempos correctamente. Pedimos tu presencia ahora para guiar nuestras mentes y corazones mientras discutimos estos temas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Así que un breve repaso de lo que hicimos ayer. Comenzamos mirando Hechos 27 y cómo esas parábolas, esas líneas de los dos barcos, nos llevan a la ley dominical y representan a los Estados Unidos y al Adventismo, las dos instituciones. Y miramos específicamente, revisamos las 276 almas a bordo del barco que nos habían dado en Hechos 27:37 y cómo ese número se usó de varias maneras para identificar a los levitas de dos maneras diferentes, pero también para llevarnos al 273 a.C. Y el año 273 a.C. fue cuando Egipto envió embajadores a Roma, porque Roma había llegado al escenario mundial después de derrotar a Pirro en las guerras pídicas en el 275. Y luego, en el 272 a.C., Roma envía embajadores a Egipto. Observamos ese hito como la ley dominical y el naufragio. Entonces, en 272 a.C., Roma envía una delegación a Egipto y observamos que se trata de la caída de Tarento, la batalla de Argos. Pirro muere. Es Quinto Fabio Máximo Gorges quien encabeza esa delegación a Egipto ese mismo año. Es su nombre, Maximus Gorges, el que identifica la ley dominical, el diluvio máximo. De ahí pasamos a los libros de Daniel y Apocalipsis para identificar algunas de las características de un diluvio. Y notamos que en el año 538, el diluvio de 538, fueron todas las leyes de Justiniano, en particular la ley dominical, el concilio de Orleans en el año 538, y cómo el rey y el reino fueron cambiados en ese tiempo del Imperio Romano Pagano al Imperio Romano Pagano Sacro, de jefe de Estado a teólogo, o lo que algunos llaman césaropapismo. Luego fuimos al final del 1260 y notamos que la inundación al final del 1260, que fue la contrarrevolución. Y esa inundación de doctrinas, información y enseñanzas que amenazaban con barrer la Iglesia de Dios. La única solución que tenía la Iglesia para su seguridad era cambiar de continente. Y la Tierra ayudó a la mujer, los Estados Unidos. Observamos eso como su constitución y la libertad religiosa que podría obtener en el Nuevo Mundo. Entonces volvimos a Quinto Fabio Máximo Gorges y notamos el uso de la nomenclatura romana y como Fabio es una parte importante de su nombre. Es su nomen, es su apellido. Identifica de dónde viene y la autoridad que tiene perteneciente a ese clan. Él era de la gens Fabia, que era muy importante. Era una tribu muy importante que gobernó Roma durante bastante tiempo. El significado de Fabio es alubias o frijoles, que está relacionado con las votaciones y las elecciones. Entonces, debido a ese nombre, hemos ido a analizar los derechos de voto en los Estados Unidos, en la Tierra Gloriosa. Así que vamos a empezar donde lo dejamos ayer. Y simplemente voy a ir a nuestro PowerPoint.
Empezamos en medio de la Edad Media y la Carta Magna, como fuese el comienzo de los derechos humanos que condujo al periodo de la Iluminación o el periodo de la Ilustración. Y fueron las ideas y filosofías de la Ilustración, filosofías que influyeron tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Americana. Bien. Entonces bajamos a través del tiempo. Miramos los documentos más importantes, miramos la Declaración de la Independencia, la Constitución, como no existe el derecho a votar en la Constitución, a pesar de que lo menciona 40 veces. Y hemos sabido que los padres fundadores realmente lucharon por ese tema. Cómo establecer el país donde tendríamos un gobierno mayoritario que protegería los derechos de las minorías. Y así, debido a ciertas concesiones que tuvieron que hacer con los estados para poder ratificar la Constitución, las elecciones quedaron en manos de los estados. Y si lees a alguno de los padres fundadores, y eso es lo que se les conoce como sus pensamientos en ese momento, algunos de ellos estaban muy preocupados sobre dónde conduciría eso en el futuro. Por eso era necesario que se hicieran enmiendas a la Constitución. La Constitución tenía como objetivo, en gran medida, restringir la democracia, porque la democracia pura puede ser peligrosa. Conduce a un gobierno de masas, como lo fue en la antigua Grecia, por tanto tenían que haber restricciones a la democracia. Y están escritos en la Constitución. Por eso era necesario esas enmiendas. Bajamos y analizamos los derechos civiles. Lo siento, el periodo de la Guerra Civil en 1863. Y luego llegamos al final de eso, al final de la Guerra Civil, y las enmiendas que se hicieron después de la Guerra Civil. Esta es la 15ª enmienda. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado ni restringido por los Estados Unidos ni por ningún Estado por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre. El Congreso tendrá poder para hacer cumplir este artículo por la legislación apropiada. Así que se trata pues de una enmienda muy importante. Da el derecho al voto a todas las personas, o bueno, no, afroamericanos, las mujeres y otras minorías, aquellas personas entre 18 y 21 años, todavía tendrían que luchar por su derecho al voto. Pero durante la reconstrucción iba a haber una verdadera democracia multirracial en el sur. Así que la reconstrucción comenzó después de que terminó la Guerra Civil, con la idea de devolver al sur a la Unión. Así que, según la 15ª enmienda, el Congreso tendrá poder para hacer cumplir este artículo. Se enviaron tropas federales al sur para ayudar a conseguir que la gente se inscribiera en los censos electorales y asegurarse de que se promulgara esta enmienda. Sin embargo, esta fue una época realmente gloriosa durante 10 años. Hubo un cambio sorprendente en el sur y vemos gobernadores y senadores afroamericanos elegidos durante ese tiempo. Pero el final de la reconstrucción estuvo marcado por la retirada de las tropas federales de los estados del sur, después de algo conocido como el Compromiso de Ayers-Tilden de 1877. Esto va a cambiar la suerte de los votantes afroamericanos en los estados del sur. La elección estuvo muy reñida. Entonces lo que pasó fue que el demócrata del sur, Samuel Tilden, él dijo: no disputaré los resultados, le concederé al presidente electo republicano, Rutherford B. Hayes, siempre y cuando retire las tropas federales del sur. Y entonces el norte dijo: está bien, eliminaremos a las tropas federales y
Si lo dejas a Rutherford B. Hayes, que sea el presidente, entonces ese fue el compromiso. Pero la retirada de las tropas federales conduciría a un clima de violencia e intimidación contra los afroamericanos del sur que reprimiría la participación electoral. Y luego habría un fraude flagrante en ocasiones que incluso anularía algunos de sus resultados electorales legales. Inmediatamente después de eso, básicamente entre 1888 y 1908, todos los estados del sur comenzaron a aprobar leyes Jim Crow, y estas leyes negaban específicamente a los afroamericanos al derecho al voto. Estados como Mississippi y Alabama comenzaron a aprobar cosas como impuestos electorales. Había que pagar dinero para votar, las pruebas de alfabetización, cuando había tantas cláusulas de analfabetismo. Lo mismo ocurre con una cláusula de derechos adquiridos. Entonces, es posible que seas pobre y blanco y no puedas pagar el impuesto de capitalización. Pero si pudieras demostrar que tu abuelo votó, entonces podrías votar. Por supuesto, los afroamericanos, sus abuelos probablemente eran esclavos y no votaban, de modo que las cláusulas de abuelos eran altamente discriminatorias. En algunos condados era necesario tener requisitos de propiedad para poder registrarse para votar. Había que nombrar a los 67 jueces del condado solo para entrar en la lista. Así que hubo represalias económicas, sociales, generalizadas, por estar en el registro de votantes, y violencia y fraude, porque algunos estados se negaron a cumplir con la ley federal. El Congreso tuvo que hacer cumplir la ley de ejecución de 1870, por lo que presentaron una ley de ejecución con sanciones penales si el sur, los estados del sur, interferían con los derechos de voto. Sin embargo, en 1875, la Corte Suprema salió y dijo, no, en realidad no tienes derecho a hacer eso. Los actos de ejecución son inconstitucionales, y esto le quitó los dientes a la capacidad del Congreso para hacer cumplir esta 15ª enmienda. Así que el Congreso intervino para intentar aplicarlo. La Corte Suprema entró y dijo no, inconstitucional, lo que básicamente significaba que los afroamericanos estaban totalmente excluidos del sistema político, y seguiría así hasta el movimiento de los derechos civiles. Entonces, a partir de la década de 1890, algunos estados modificaron su constitución y promulgaron leyes para incluir impuestos electorales, pruebas de alfabetización, cláusulas de derechos adquiridos y todas las primarias blancas, tener un comprobante de buena reputación, requisitos de propiedad, todo este tipo de cosas. En 1910, casi todos los ciudadanos afroamericanos fueron eliminados de las listas de votantes de los antiguos estados confederados. Restaurar estos derechos requeriría una lucha de 55 años, porque la Corte Suprema seguiría interviniendo. Así que llegaremos a 1920 y tenemos la enmienda número 19. Por eso las mujeres han estado luchando por el derecho al voto. Ese es el movimiento por el sufragio. Esto ha estado sucediendo durante casi un siglo. Y aunque contribuyeron a la fundación del país y ayudaron a ser pioneros en Occidente, fue necesario la Primera Guerra Mundial para hacerlo realidad. Porque durante la Primera Guerra Mundial, los hombres estaban luchando, las mujeres se volvieron vitales para apoyar el país. En casa, trabajaron en industrias tradicionalmente ocupadas por hombres y se negaron mucho respeto a los ojos del país. Entonces, después del final de la guerra, las mujeres finalmente obtuvieron el derecho al voto. Primero solo mujeres blancas y luego habría una extensión de la enmienda para todas las mujeres. Así que en 1920 se añadió la 19 enmienda a la Constitución. Ahora, sufragista. Una sufragista o un sufragista podría ser un hombre o una mujer que creía en ampliar el derecho al voto, también conocido como sufragio. Entonces, un sufragista es alguien que quiere extender el derecho al voto. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra sufragio? En realidad, proviene de una palabra latina que significa oraciones. Oraciones dichas después de un alma fallecida. Recuerden, también se pensaba que las alubias, los frijoles, representaban las almas de los muertos. Y de aquí proviene la palabra sufragio. Son las oraciones que se dicen después de que un alma parte. Y la palabra se amplió para referirse a votar un voto a favor de alguien. Un voto emitido a favor de alguien. Y eventualmente hoy entendemos que significa el privilegio o derecho de votar en general.
Pero su etimología, su raíz, es la oración, las oraciones de intercesión, particularmente por los muertos. Otra palabra que veremos repetidamente es emancipación. Así que la gente tiene derecho a voto cuando se le da la libertad de votar. Es emancipación. Se les priva de sus derechos cuando se les priva del derecho a votar. Este es el diccionario católico. Sufragios. Las oraciones prescritas o prometidas para determinadas intenciones. Más particularmente, sufragios son las misas, oraciones o actos de piedad ofrecidos por el descanso de las almas de los fieles difuntos. Entonces, como señalamos anteriormente, noviembre está dedicado a las santas ánimas del purgatorio. Es un mes de oración. 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Oren por la Iglesia triunfante, aquellos que están en el cielo. 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Reza por los que están en el purgatorio, los que sufren en la iglesia. Y el Día de Todos los Difuntos es cuando plantas tus habas. Ahora bien, no leeré esto por tiempo. Esto fue un folleto sobre sufragistas. Estas son 12 razones por las que las mujeres deberían votar. Entonces, si estás viendo una grabación, quizá valga la pena hacer una pausa y leer las razones por las que son muy buenas, aunque probablemente replantearíamos algunas de ellas hoy, ya que tienen un ligero tono patriarcal, algunas de ellas, pero por lo demás son buenas razones. También aprendimos en el pasado que la palabra sufragista era... La palabra sufragista era despectiva cuando la agregas al final de una palabra, la hace más pequeña de lo habitual. Entonces, pretendía llamar a las mujeres inferiores. Fue utilizado por quienes se oponían al movimiento sufragista. Vamos a bajar ahora hasta 1948. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces, en 1948, tras los traumáticos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, los representantes de los 50 Estados miembros de las Naciones Unidas se unieron para crear una lista de los derechos que todos, en todo el mundo, deberían disfrutar. Bajo la dirección de Eleanor Roosevelt, entonces primera dama de los Estados Unidos y política, diplomática y activista por derecho propio, nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento histórico en la historia de los derechos humanos. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como norma común de logros para todos los pueblos y todas las naciones. Establece por primera vez que los derechos humanos fundamentales deben ser protegidos universalmente y ha sido traducido a más de 500 idiomas. Es ampliamente reconocido que inspiró y allanó el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy de manera permanente a nivel global y regional. Esta declaración no es un tratado, por lo que no crea directamente obligaciones legales para los países. Sin embargo, es una expresión de los valores fundamentales que comparten todos los miembros de la comunidad internacional y ha tenido una profunda influencia en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. En 3 concisos párrafos, el artículo 21 esboza algunos de los principios fundamentales de la democracia. La voluntad. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Toda persona tiene derecho a igual acceso a los servicios públicos en su país. La voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno. Esta voluntad se expresa en elecciones periódicas y genuinas que serán por sufragio universal e igual y se celebrarán por votación secreta o por procedimientos equivalentes de votación libre. Tener en cuenta que este artículo en realidad no incluye la palabra democracia. De hecho, la palabra democracia no aparece en ninguna parte de la Declaración de los Derechos Humanos, excepto en una referencia que trata sobre una sociedad democrática. Entonces, ¿por qué no escribieron democracia? Y eso se debe a que en la mente de estos otros redactores estaba fresca la elección de Adolf Hitler
y fue elegido mediante procesos democráticos. Y luego rechazó los mismos procesos que son la base del Estado democrático. En cambio, impulsó el principio del Führer o principio del líder basado en la filosofía de que los mejores, los más fuertes y los más brillantes deberían gobernar a los más débiles y menos puros. Un líder así exigiría total obediencia a quienes estaban bajo él y él estaba por encima, por lo tanto podrían ignorar totalmente el Estado de Derecho. Eso nos retrotrae a lo que se intentaba lograr con la Carta Magna. Vemos que eso cambió totalmente con la elección de Adolf Hitler. Así que en este sentido, como en tantos otros, puede ser visto como una parte clave del intento del mundo de vacunarse contra cualquier futuro dictador. Así que eso es 1948. Ahora, la era de los derechos civiles, que comenzó a mediados de la década de 1950, el movimiento estadounidense por los derechos civiles. Un catalizador importante para el impulso de los derechos civiles comenzó en diciembre de 1955, cuando la activista de la NAACP, Rosa Parks, se negó a ceder su asiento en un autobús público a un hombre blanco. Los estadounidenses afroamericanos, junto con otros muchos estadounidenses, se movilizaron y comenzaron una lucha sin precedentes por la igualdad y la justicia social, que se extendió por 2 décadas. Su objetivo era abolir la segregación racial, la discriminación y la privación de derechos en el país. Y recuerden que la privación de derechos es privarse al derecho a votar. Así que en 1957, Martin Luther King Jr. pronuncia uno de sus principales discursos. No lo leeré por tiempo, por lo tanto es posible que desees volver a hacer una pausa y leerlo. Pero lo que Martin Luther King va a hacer es posicionar el derecho al voto como el centro de la lucha por los derechos civiles. Enfatiza la gravedad y el impacto de votar, diciendo que mientras no posea firme e irrevocablemente el derecho a votar, no me poseo a mí mismo. Entonces, es un discurso muy poderoso. Él dice, danos la papeleta, danos el derecho a votar, la libertad de votar, y ya no tendremos que preocupar al gobierno federal por nuestros derechos básicos. ¿Por qué? Porque elegirían a las personas que protegerán sus derechos, y esta es la segunda parte de esa porción. Entonces, ¿cómo era Estados Unidos en esa época? Las estadísticas son asombrosas. El 6,7% de los afroamericanos están registrados para votar en Mississippi. Solo el 6,7% de ellos en 1964. En un condado como Selma, Alabama, solo el 2% está registrado para votar. Y eso ha existido durante décadas. En 1964 veremos la Ley de Derechos Civiles de 1964. La Ley de Derechos Civiles es una ley laboral y de derechos civiles histórica en los Estados Unidos que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional y posteriormente orientación sexual e identidad de género. Prohíbe la aplicación desigual de los requisitos de registros de votantes, segregación racial en escuelas y alojamientos públicos, y discriminación laboral. La ley sigue siendo uno de los logros legislativos más importantes en la historia de los Estados Unidos. Entonces, en este momento, los impuestos electorales fueron abolidos y declarados inconstitucionales bajo la Ley de Derechos Civiles. Pero el derecho al voto seguirá estando en juego en los tribunales. Todavía hay una discriminación masiva. Entonces, esta es la enmienda 24. Los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar en cualquier elección primaria u otra elección para presidente o vicepresidente. Para electores, para presidente o vicepresidente, o para senador o representantes en el Congreso, no serán negados ni restringidos por los Estados Unidos ni por ningún Estado por falta de pago de cualquier impuesto, de capitación o otro impuesto. Nuevamente, esta enmienda a la Constitución
abolirá los impuestos electorales. Pero aquí está el problema. El Congreso tendrá poder para hacer cumplir este artículo mediante una legislación adecuada. Así que recordemos que la Corte Suprema había decidido previamente que esto era inconstitucional. Entonces, nuevamente, después de la aprobación de la enmienda 24, esto se volverá a desarrollar en los tribunales. Por eso, muchos casos llegarán ante la Corte Suprema. Y esta es una cita del juez Hugo Black sobre el derecho al voto nuevamente, en el año 1964. Ningún derecho es más valioso en un país libre que el de tener voz en la elección de quienes elaboran las leyes bajo las cuales como buenos ciudadanos debemos vivir. Otros derechos, incluso los más básicos, son ilusorios si se socava el derecho al voto. Entonces, el derecho más preciado e importante que tienes es el derecho a votar, porque todos los demás derechos que tienes se ven socavados. Entonces, ya sea que se trate del derecho a los derechos reproductivos que veremos se verán socavados si se socava el derecho al voto. Este es el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, de nuevo, 1964. El derecho a votar libremente por el candidato de su elección es esencial en una sociedad democrática. Y cualquier restricción a este derecho afecta al corazón de un gobierno representativo. Sin duda, el derecho de sufragio es una cuestión fundamental en una sociedad libre y democrática, especialmente porque el derecho a ejercer el sufragio de manera libre e intacta preserva otros derechos civiles y políticos básicos. Entonces, está diciendo lo mismo que el juez Hugo Black. Cualquier presunta infracción del derecho de los ciudadanos a votar debe ser examinada cuidadosa y meticulosamente. Entonces, si va a haber cambios, si hay leyes sobre las elecciones, sobre la votación, es necesario examinarlas meticulosamente y cuidadosamente. Entonces ambos jueces señalaron que el derecho al voto es fundamental para preservar otros derechos civiles y políticos básicos. Entonces, 1965. Aquí hay una cita de Martin Luther King. Debe haber un cambio, habrá cambios, porque negarle a una persona el derecho a ejercer su libertad política en las urnas es un acto tan cobarde como negarle a un cristiano el derecho a pedirle a Dios en oración. Entonces, ¿qué está haciendo? Él está dando una parábola, una analogía. Negarle a una persona el derecho a votar en una elección política es lo mismo que negarle a un cristiano el derecho a pedirle a Dios en oración. Así que la Ley de Derechos Civiles se aprobó en 1964, pero el movimiento de derechos civiles todavía presiona por el derecho al voto. Inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, el presidente Johnson comienza a hablar con sus asesores sobre la posibilidad de perseguir los derechos de voto, pero sus asesores dicen que ahora no. Hay otras cosas que queremos hacer y perderemos a los demócratas del sur si forzamos el derecho al voto ahora. Se enfadarán contigo, no apoyarán tus otros planes. Así que Johnson se alejará del derecho al voto. Todavía está en su agenda, pero no es una prioridad. Sin embargo, en el terreno, las cosas están cambiando. Los grupos de interés se están involucrando y están yendo al sur para tratar de otorgar derechos a los afroamericanos. Y estos grupos empiezan a chocar con las fuerzas estatales. No se les permitirá votar. Y a Martin Luther King lo arrestan y escribe una carta desde la cárcel de Selma, Alabama, que se publica en el New York Times. Y la gente empieza a gente escribir en todo el país. Empieza a ver gente arrestada, golpeada, y lee sobre el derecho al voto en el New York Times. Y luego hay más presión sobre la administración Johnson. Así que tienen que empezar a avanzar en ello. Y lo que pasa es un hombre llamado Jimmy Lee Jackson. Lo matan en Selma, Alabama. Hay una escaramuza y él está tratando de proteger a su madre y un policía le dispara.
Y esto lleva a este movimiento y a estos grupos activistas al límite y comienzan a realizar estas marchas. Y una de las marchas desde Selma hasta Montgomery, una marcha de 87 kilómetros, y lo que quieren hacer es asegurarse de que la gente se registre para votar. Y está este famoso conflicto que ocurre justo cuando comienzan su marcha en Selma. Ahora están cruzando el puente Edmund Pettus. Edmund Pettus es un gran dragón del Ku Klux Klan. Entonces están cruzando este puente. Hay 600 manifestantes y están a punto de ser atacados con gases lacrimógenos y golpeados y pisoteados por caballos. Se le conoce como Domingo Sangriento. Y esto será todo para Johnson. Tendrá que aparecer en televisión y dirigirse a la nación. Aquí tenemos una foto del 7 de marzo de 1965. Y lo que estás viendo aquí es al John Lewis. John Lewis en primer plano. Está a punto de ser golpeado hasta dejarlo inconsciente. Marcamos a John Lewis como parte de la contrarrevelación. Murió el 17 de julio de 2020. Está a punto de ser escondido por un garrote. Es presidente del Comité de Coordinador Estudiantil No Violento, bastante irónico. Y estas fuerzas estatales quieren acabar con esto, con los derechos civiles, derecho al voto. Así que hay una marcha electoral en Selma, se fractura, aquí se fractura el cráneo, lleva esta lucha por el derecho al voto hasta su muerte. Ahora, este es realmente un momento asombroso en la historia de Estados Unidos, porque las fuerzas estatales aquí son muy audaces, están rodeados de cámaras de noticias, de televisión, que filman todo esto, y no les importa, porque se sienten muy envalentonados. Pero lo que sucede es que ABC News de Estados Unidos irrumpe en el estreno en horario de máxima audiencia del juicio de Nuremberg. Es una película sobre Alemania nazi que muestra imágenes de lo que está sucediendo aquí en Selma, Alabama, policías golpeando manifestantes de derechos civiles. Y muchos estadounidenses estaban tan confundidos que pensaron que las imágenes de Alabama eran en realidad de la Alemania nazi. Y así escalofriante fue. Esta marcha sacudió como ninguna otra la conciencia de la nación. Y 8 días después, Lyndon Johnson se ve obligado a presentar la ley de derecho al voto. Y luego pasa, 6 meses después, en agosto de 1965, se trataba realmente de una legislación revolucionaria. John Lewis era conocido como la conciencia del Congreso porque habló y defendió los derechos de todos, independientemente de su raza, género o filosofía. Creía en la acción directa no violenta como una forma de decirle la verdad al poder. Fue arrestado 40 veces y golpeado muchas veces, y luchó por el derecho al voto hasta el final. Entonces ahora puedes leerlo cuando quieras. Es una de las leyes de derechos civiles de mayor alcance en la historia de los Estados Unidos. Cambia fundamentalmente la relación en el federalismo en términos de cómo el gobierno federal supervisará las elecciones para proteger las minorías. Fue una elección muy simple para hacer cumplir la promesa de la enmienda número 15, que ha sido ignorada durante casi 100 años. Este proyecto de ley tiene varias partes, pero tiene 3 grandes partes, grandes secciones. En primer lugar, derriba todos los dispositivos represores que habían impedido que los sureños afroamericanos se registraran. Así que literalmente de la noche a la mañana desaparecieron. Y luego envía funcionarios federales al sur para registrar a los votantes afroamericanos. En semanas se registraron cientos, miles. Lo siento, en días, miles en unas semanas. La sección 2 de esta legislación dice que si algún estado o localidad quiere cambiar algo con respecto a cómo se llevarán a cabo las elecciones, deben demostrar que no tendrá un efecto discriminatorio en la votación.
Por lo tanto, no importa cuál sea el estado o la localidad que diga que es su intención original. Se trata del resultado que tendrá ese cambio. Se podría decir, oh no, pretendemos discriminar. Pero si se puede demostrar que el resultado de ese cambio sería discriminación, entonces el cambio no podría llevarse a cabo. Por eso esto se llama autorización previa. Tenías que tener autorización previa para realizar cualquier cambio. La sección 5 de los derechos de voto dice que hay algunos estados que necesitan un poco de supervisión adicional debido a lo gravemente que han discriminado en el pasado. Entonces, si ya tienes leyes discriminatorias en los libros, entonces tienes que ir a la sección 5. Y la otra sección que es importante es la sección 4, porque se trata de la fórmula que funcionará si los estados han sido discriminatorios. Entonces podrían mirar, digamos, los registros de votantes. Yo digo, bueno, hay tantos estadounidenses afroamericanos en su condado, pero solo unos cuantos están registrados. Y elaboraron esta fórmula. Y esa fórmula se utilizaría para determinar qué estados y qué localidades necesitaban autorización previa para sus cambios. Entonces, un estado podría decir que queremos introducir un nuevo proyecto de ley de identificación de votantes. Y tendrían que pasar por alto esta ley para decir, bueno, esto no discriminará a nadie. Pero, según esta ley, se envían observadores federales a estos distritos y vigilarán todo esto. Entonces, todas estas leyes o los estados que querían aprobar la votación para restringir los derechos de voto tenían que tener autorización previa. Aquí hay un mapa de las jurisdicciones cubiertas. Los principales infractores en lo que respecta al derecho de voto se remonta al año 1965. Como pueden ver, se trata de una gran parte de los estados del sur: Alabama, Georgia, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Virginia. Fueron conocidos por violar los derechos de los afroamericanos durante gran parte de su historia. Entonces lo que sucederá es que estos estados en particular, con el tiempo, intentarán salirse del mandato de la ley, de esta VRA, que son la ley de derecho al voto. Aquí hay una diapositiva de algunos trabajos de la Junta que muestra el espectro político y cómo cambió con el tiempo. Entonces, si nos remontamos al periodo milerita, observamos que en el norte estaban los republicanos y estaban en la izquierda del espectro político, y en la derecha estaban los demócratas del sur. Y sin embargo, cuando llegamos a nuestro tiempo, la derecha son los republicanos y la izquierda son los demócratas. Entonces, ¿cómo se produjo este cambio? Dos cosas realmente. Dos cambios en las políticas implementadas por Franklin de Roosevelt debido a la Gran Depresión. El New Deal fueron políticas económicas que a cierta parte del país no les gustaron. Pero también las leyes de los derechos civiles que se introdujeron en la década de 1960, no solo la CRA, que es la ley de reinversión comunitaria, sino también la VRA, de modo que las leyes que afectaban a la eliminación de la segregación obligaban a la integración y al derecho al voto. Estos factores combinados ayudan a desplazar a los demócratas del sur hacia la izquierda y a los republicanos del norte hacia la derecha. Sin embargo, esto es una simplificación excesiva, porque lo que finalmente hizo la ley de derecho al voto fue permitir que también fueran elegidos demócratas moderados. Entonces, si no fuera por la ley de derecho al voto, no habría existido Jimmy Carter ni Bill Clinton. Así que es una simplificación excesiva decir que el sur se puso rojo de la noche a la mañana. Entonces, LBJ, Lyndon Johnson, era un sureño blanco, pero le importaban los derechos civiles, pero él quería que sucedieran en sus propios términos.
Y lo que estas marchas hicieron fue forzarlo. Entonces se introdujo la VRA y la reacción o contramovilización fue inmediata y cruel. Solo tomó una semana para que se presentara la primera demanda federal, la primera impugnación constitucional. Lo más importante fue que priva a los estados. Eso es lo que dicen los estados. Estos estados rojos que los privó de sus derechos a supervisar las votaciones y a establecer calificaciones, lo cual está claramente escrito en la Constitución. Y las demandas no cesan. Así que con la ley del derecho al voto, algunas de sus disposiciones tienen lo que se denominan cláusulas de extinción. Hay que revisarlos cada 5 años, porque la demografía de un estado va a cambiar. Entonces, en particular, la sección 4, la parte que establece la fórmula para determinar si un estado tiene leyes discriminatorias, debe ser revisada y reafirmada. Al principio era cada 5 años y luego cada 7 y luego no lo tocaron durante 25 años. Pero hay un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso para renovarlo. Y se renueva. La VRA se renueva 4 veces. Todas ellas son por presidentes republicanos, debido a este fuerte apoyo bipartidista en el Congreso. Entonces tenemos a Nixon, Reagan, George Bush. No defienden el derecho al voto. Y eso no les impide debilitar las partes de la ley. Pero tienen que revisarla y se vota a pesar de estos líderes republicanos, nuevamente debido al fuerte apoyo bipartidista. Entonces, en 1970 es reautorizada, en 1975 se reautoriza, sin embargo, cada vez se diluye ligeramente. Las secciones 4 y 5 siguen siendo sólidas, pero la ley se está debilitando un poco. En 1982 se revisa y dicen que es seguro por otros 25 años. Así que el Congreso no volverá a renovar las disposiciones especiales de la VRA hasta el 2006. Así que vamos a echar un vistazo a lo que sucederá en 2006 en un minuto. Así que cuando la ley del derecho al voto ha sido renovada y modernizada por 4ª vez, el presidente George Bush estaría firmando una versión del 2006. Pero retrocedamos y observemos que ha habido varios intentos de desmantelar la ley del derecho al voto desde 1965. Pero en 1971 vemos la enmienda 26, que otorgará derechos a los jóvenes de 18 a 21 años o a cualquier persona mayor de 18 años el derecho a votar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es la guerra de Vietnam y están enviando a jóvenes de 18 años a luchar en esta guerra y no tienen derecho a votar. Así que se reconoce que si vas a luchar por tu país, entonces deberías tener el derecho de elegir a las personas que te enviarán a luchar o que no te enviarán a luchar. Una conexión muy importante allí. Entonces, 1971. Queremos marcar 1979, porque 1979 es donde proféticamente marcamos la mayoría moral. Proféticamente marcamos un cambio del racismo al género. Antes de finales de la década de 1970 y a principios de 1980, el énfasis estaba en las cuestiones sociales que se centraban en la desigualdad racial de los afroamericanos, los disturbios civiles, los derechos civiles, el transporte en autobús y la acción afirmativa. Pero eso va a cambiar. Y lo hemos discutido muchas veces en el movimiento. A finales de los años 70 y principios de los años 80, cuando las cuestiones de género, la familia, la educación y la relación entre la Iglesia y el Estado van a adquirir prominencia. Pero son particularmente los derechos de las mujeres, especialmente el aborto y la enmienda de igualdad de derechos, lo más importante. Entonces Paul Weyrich, él va a decir en agosto de 1980, no quiero que todos voten. Las elecciones no las gana la mayoría del pueblo,
Nunca lo ha sido desde los inicios de nuestro país y ahora no lo son. De hecho, nuestra influencia en las elecciones aumenta claramente a medida que disminuye la población votante. Entonces, él tiene razón. Ya han vuelto al principio del país, era una minoría de personas las que podían ganar las elecciones, gracias a sus derechos de voto. Pero ha sido bastante sincero al decir que necesitaban tener una minoría de personas. Su poder en el proceso electoral en realidad aumenta a medida que disminuye la población votante. Ahora notamos que la prueba alfa no es la prueba omega. En el alfa, el género fue un problema, pero no es la prueba. Y en el omega, la raza es un problema, pero no es la prueba. Entonces, nuestra prueba es el género. Así que no se trata solo de quién vota, sino de quién legisla. No de quién llega al cargo, sino de qué harán en el cargo. Entonces, los afroamericanos y los inmigrantes tenían en ese momento más probabilidades de votar por los demócratas. Así que ya no se trata de que sean afroamericanos. El tema ahora cambia al género, aunque siguen siendo racistas. Como se mencionó anteriormente, en 2006, la ley del derecho al voto se reautoriza por cuarta vez. Se aprueba por 98-0 en el Senado y 390-33 en la Cámara. Pero luego llegamos a Shelby versus Holder, 2013. Así que fue una decisión enorme. El 25 de junio de 2013, la Corte Suprema dictaminó que la fórmula de cobertura del artículo 4 de la Ley de Derecho al Voto, que determina que jurisdicciones están cubiertas por el artículo 5, es inconstitucional, porque se basa en una fórmula antigua. En la práctica, esto significa que la sección 5 es inoperable hasta que el Congreso promulgue una nueva fórmula de cobertura, a lo que la decisión invitaba al Congreso a hacerlo. Entonces la Corte Suprema dice que no, que es inconstitucional, la sección 4, porque lo que pasó en 2006 es que la reautorizaron, pero no la revisaron. No revisaron la sección 4. La sección 4 era la fórmula para calcular si un Estado estaba restringiendo la capacidad de votar de las personas, si hubo discriminación electoral. La demografía de un Estado cambiará. Por lo tanto, la fórmula que funcionó en los años 1960 podría no ser exacta en los años 1990. Por ejemplo, un condado podría haber sido 90% afroamericano y solo el 6% registrado para votar. Entonces la fórmula diría, bueno, algo anda mal ahí. Pero entonces esa demografía podría cambiar y es posible que ese condado ya no sea 90% afroamericano. Entonces la fórmula tiene que cambiar. El Congreso tendría que redactar una nueva fórmula y mantenerla actualizada, pero no lo hicieron en 2006. Se renovó el acta, pero no cambiaron nada en cuanto a la fórmula. Entonces lo que sucederá en 2013 es que los estados dicen que el condado de Shelby dice, ya no queremos permiso, creemos que es inconstitucional, así que es inconstitucional. Y la Corte Suprema dice, sí, tienes razón, porque en la Constitución original de los Estados Unidos, los estados tienen la capacidad de establecer sus propias reglas sobre cómo quieren llevar a cabo las elecciones. La enmienda número 15 avanza sobre eso. El condado de Shelby dice que es inconstitucional, no es justo. El tribunal dice, tiene razón, la cuarta sección está desactualizada. El Congreso no la actualizó. Entonces, si bien la sección 5 sigue siendo buena, es simplemente inútil, porque ya no se necesita autorización previa. Así que la Ley de Derecho al Voto de 1965 es prácticamente hoy una ley muerta. Una parte central de la ley fue considerada inconstitucional y anulada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 2013. La Corte Suprema dijo que la historia ha cambiado, pero la ley de derecho al voto no, y continúa tratando al país como si estuviera estancado en la década de 1960. Y mira cómo hemos progresado, estamos mucho mejor ahora. No discriminamos como lo hicimos en los años 1960.
no hay discriminación, pero lo que la Corte Suprema no tuvo en cuenta fue que la ley de derecho al voto, la que permitió que eso sucediera, fue la ley de derecho al voto la que mantuvo a los estados honestos, porque entre 1965 y 2013 hubo 3.000 leyes discriminatorias que impidieron entrar en vigor. La VRA detuvo 3.000 leyes. Son aquellos intentos que no llegaron a los tribunales, porque fueron detenidos debido a una autorización previa. Así que hoy, si no se han dado cuenta, la reciente sentencia de la Corte Suprema, dictada con respecto a Carolina del Sur, dice que ahora hay que llevarla a los tribunales. Entonces, un Estado podría introducir una ley discriminatoria y alguien tiene que llevarlo a los tribunales por ello. Y luego tiene que pasar por el proceso de los tribunales estatales y eventualmente terminar en la Corte Suprema. Estas cosas toman tiempo. Es como en la decisión reciente de la Corte Suprema, se les considera constitucionales y no se los considera discriminatorios. Hoy en día la supresión de votantes se ha vuelto mucho más inteligente, entonces no hay impuestos electorales, pero hay cosas como que existen solo formas oficiales y también formas no oficiales de privar de sus derechos a las personas. En 2016 y 2018 fueron las primeras elecciones presidenciales en 50 años sin la protección total del VRA y tuvo un efecto profundo. Fueron las primeras elecciones después de Shelby versus Holder, en la que la gente quedó literalmente privada de sus derechos. No se les permitió registrarse, o si se les permitió registrarse, cuando aparecieron los rechazaron porque había un supuesto problema con su identificación, su documento. Hubo supresión previa a la votación. De hecho, la supresión previa a la votación es en realidad más poderosa de la que se cree. Intentar cambiar una elección después no es nada comparado con suprimir los votos de antemano. Donald Trump fue muy abierto sobre lo que estaba haciendo. Dijo que si se facilitara el voto, un republicano nunca volvería a ser elegido. Por eso dijo que no quería financiar la oficina de correos, porque no quería ampliar el correo en la votación. Dijo que enviaría abogados allí inmediatamente después de las elecciones. Aquí tienes un ejemplo. 2021. La Ley de Integridad Electoral, irónicamente denominada HB 531 de Georgia. Entonces, en 2020 hubo una gran participación electoral en Georgia y George Kemp venció por poco a Stacey Abrams. Así que la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley radical. Eso es todo, HB 531, la Ley de Integridad Electoral, para dificultar el voto en una medida destinada a evitar que los demócratas ganen elecciones futuras. Entonces, una vez que lleguen al poder, ¿qué van a hacer? Hacer que sea más difícil votar. Los legisladores republicanos presentaron la legislación después de una participación récord de votantes, porque el proyecto de ley limita el acceso a las papeletas de voto ausente, limita las horas de votación anticipada en los fines de semana y limita las urnas, entre otras cosas. Entonces puedes ver esta imagen aquí, es muy revelador. En realidad es el gobernador George Kemp con un grupo de hombres blancos a su alrededor, debajo de una pintura de una casa anterior a la guerra, una antigua de plantación de esclavos, Calloway House. Así se llama porque están aprobando la firma de esta ley de integridad electoral. Entonces, una de las razones por las que hubo una participación electoral tan alta en 2020 es porque había muchas más opciones para votar que nunca. La gente podría votar por correo, es más, en más estados que nunca, podrían votar anticipadamente en persona y también podrían registrarse el día de las elecciones. Y los republicanos están tratando de revertir estos métodos de votación para centrarse en el correo en la votación, restringir el correo, dejar buzones y todo ese tipo de cosas. Impidieron que las iglesias afroamericanas tuvieran almas en el día de las urnas, donde los domingos ibas a la iglesia y luego te registrabas para votar. Todas estas campañas de movilización de votantes.
Así que estos son ahora el objetivo y existen leyes contra ellos. En todo Estados Unidos, los legisladores republicanos han presentado más de 250 proyectos de ley, más que eso ahora, en 43 estados destinados a restringir el acceso de los votantes. El Partido Republicano no tiene ningún interés en atraer a la mayoría de los estadounidenses. En cambio, están redoblando sus tácticas antidemocráticas para poder obtener una mayoría de votos para ejercer una mayoría de poder, el mayor retroceso en materia de derechos de voto en décadas. Así que aquí tienes un ejemplo. Acortan el plazo para solicitar el voto por correo. Esto tiene que ver solo con la votación por correo. Acortar el plazo para entregar un boleto por correo, hacer que sea más difícil permanecer en la lista de votación por correo. Reduzca la cantidad de tiempo que las personas tienen para solicitar votos por correo, eliminar la capacidad de los funcionarios para enviar solicitudes de votos por correo, reducir la cantidad de buzones y cosas así. Y luego están los requisitos de identificación más estrictos para la votación por correo. Y esas son solo las leyes relativas al voto por correo. También hay leyes que facilitan la eliminación de personas de las listas de votantes. El voto que prohibió a la gente de darte agua. Tienes que hacer cola porque ya sabes, tienes que tomarte un día libre en el trabajo. Podrías cortar las cabinas electorales, por lo que es posible que tengas que cruzar toda la ciudad y hacer cola todo el día para poder votar. Y nadie puede darte un trago de agua. No puedes correr al baño, no puedes hacer nada. Así que estas leyes tienen un alcance bastante amplio. Así que marcamos el año 2014 como la ley dominical y la toma del poder por parte del Partido Republicano. Y luego 2013, Shelby contra Holder. 2014, ley dominical. 2016, la elección. La primera elección después de Shelby versus Holder. La primera elección sin la protección de la ley de derecho al voto. Así que inmediatamente los demócratas se pusieron manos a la obra y presentaron este proyecto de ley en el Parlamento y se llama la Ley para el Pueblo, HR1. Este número 1 es ese número que sugiere que es su prioridad, es el número 1 en su agenda, su primera prioridad legislativa. Y este es un amplio proyecto de ley de reforma democrática que quiere ampliar los derechos de voto, porque se dan cuenta del problema. También pedirá un cambio en las leyes de financiación de campañas para reducir la influencia del dinero en la política, limitar la manipulación partidista y crear nuevas reglas éticas para los funcionarios de la Cámara Federal. Y luego está la Ley de Derechos Electorales, John Lewis, que es HR4. Entonces, esto fue diseñado para restaurar las protecciones de la ley de derecho al voto. Así que estas leyes han sido presentadas al Congreso varias veces y prácticamente están ahí, muertas. Realmente no se puede hacer nada. El apoyo bipartidista ya se ha perdido. Entonces, es un Congreso muy partidista y no llegan más allá de la Cámara. Y si llegan más allá de la Cámara, serán rechazados en el Senado. Así que los proyectos de ley están ahí para intentar restaurar las protecciones, pero están muertos en el agua. Aquí hay una lista de formas en que se suprime el voto de las mujeres. Mucha gente quedó impactada por la decisión de Dobbs, la anulación de Roe versus Wade. Pero una vez que se debilita algo tan fundamental como la ley de derecho al voto, todo está sobre la mesa. Si puedes destripar al VRA, puedes derrotar a Roe versus Wade. Una vez que le quiten el derecho al voto, le quitarán todos los demás derechos garantizados por el derecho al voto. Por tanto, el aborto y la democracia no son dos cuestiones separadas, son el mismo problema. Las leyes de identificación de votantes tienen desproporcionadamente un efecto negativo en las mujeres debido al cambio de nombre. Y te dejaré leer esto en tu propio tiempo. También se suprimen los votos LGBTQ, hay muchas tácticas para reprimirlos, nuevamente por la identificación de los votantes y otras cosas.
Y podríamos dejar eso ahí por tiempo. ¿Hay algunas razones o formas más en las que se suprimen los votos LGTBQ? Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Entonces, lo que hemos hecho es recorrer la historia de los derechos de voto en los Estados Unidos, ya que creo que se puede ver una relación importante con el nombre de Fabio relacionado con la ley dominical. Así, pues las elecciones sobre el derecho al voto están relacionadas con la ley dominical, como lo demuestra el nombre de Quinto Fabio Máximo Gorges, y podemos ver que han sido un problema para Estados Unidos desde sus inicios. Entonces, 2024 es un gran año. 2024 habrá más de 70 elecciones, votarán 4.200 millones de personas, más de la mitad de la población mundial. Pero ¿qué elección es la más importante que queremos considerar? Por supuesto, es la tira gloriosa. Por eso quiero considerar la tira gloriosa. Entonces, para hacer eso, volvamos al nombre. Quinto Fabius Maximus Gorges. Entonces tenemos prenomen, nomen, cognomen. Entonces la pregunta, espero haber demostrado cuán vitales son las votaciones y las elecciones para los Estados Unidos y para los derechos humanos y la democracia, pero también queremos saber cuándo. Entonces, ¿qué elección? ¿Cuándo es esto tan importante? Entonces, prenomen, prenomen es quinto, nomen, Fabio, cognomen, Máximo Gorges. Fabio, elecciones, votación, electorales, elección. Máximo Gorges, inundación máxima, lo que equivale a la ley dominical. Quinto. Entonces te llamaron Quinto por una de dos razones. ¿Has sido el quinto hijo que ha nacido? ¿O naciste el quinto mes? En 272 a.C. o 275, en los 200 años de ese periodo de tiempo, si has nacido en el quinto mes, ¿cuándo fue? Así que tenemos que volver al calendario romano, porque era el que se usaba en el año 273 a.C. El calendario romano era un calendario lunar ideado, dicen, tradicionalmente por Rómulo, primer rey de Roma, y eso fue en el año 753 a.C., más o menos. El calendario romano solo tenía 10 meses, llamados así en honor a dioses romanos. Así comenzó en primavera y allí estaba Martius, Aprilis, en realidad combinación de dioses griegos y romanos. Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis. Sextilis. Me perdí uno.
septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Por eso nuestros primeros 4 meses llevan el nombre de dioses romanos y griegos. Y luego básicamente son los números 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Diciembre, Deca. Entonces, Quintilis fue tu quinto mes. Pero luego el calendario cambia y llegamos al calendario juliano. Y ese es un calendario solar. Y se introdujo alrededor del 45 a.C. Cambios realizados por Julio César. Y lo que van a hacer es agregar 2 meses adicionales, porque en el calendario romano no había nada que no calcularan. Calcularán el tiempo durante el invierno. Entonces el invierno solo tuvo un lapso de días no asignado. Sin asignar. El calendario juliano va a cambiar eso y asignarán tiempo durante todo el invierno. Y comenzará en enero. Enero fue el primer mes. Julio César pensó, bueno, comenzaremos con el dios Jano, porque es el dios de los comienzos. Se le representa con 2 caras en la cabeza, una apuntando en una dirección y otra apuntando en el otro. Entonces empezará Jano, luego febrero, luego marzo, abril, mayo, junio, y luego cambiará a Quintilis y le pondrán a ese mes su nombre y lo llamarán Julio, en honor a Julio César. Y luego el próximo emperador, él va a hacer lo mismo. Augustus pensará que necesita un mes después de él. Y llegamos a agosto, para que en agosto no suceda en el 45, sucede un poco más tarde. Y luego septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces el quinto mes del calendario romano, Quintilis, equivale a julio en el calendario juliano. Por eso Quintilis lleva el nombre de Julio César, el primer dictador romano. Sextilis cambió a agosto. Solo unas palabras sobre Julio César. Si tuviéramos que mirar su nombre completo es Gayo, Julio, César. Entonces, porque pertenecía a la tribu de Julio, como se dijo anteriormente, entonces su cognomen era César. Así que hoy conocemos a César como un título. Ya ha llegado a serlo desde la época de Julio César. Y para que obtengamos la palabra Kaiser y zar y palabras como esa, todos son derivados de la palabra César. Es sinónimo de dictador. Pero no siempre fue un título. Era su cognomen. Y como Máximo Gorgias era un apodo que describiría la juventud disoluta del hombre, César era en realidad una descripción de a qué familia pertenecía de la tribu Julio. Provenía de la familia particular cuyo antepasado mató a un elefante en la guerra púnica. Creo que fue su tatarabuelo o algo así. Incluso podrían ser más mayores que eso. No lo hubiera sido. De todos modos, tenía un pariente lejano y ese es el nombre que seguiría en esa familia. Entonces, esto distingue a Gayo, Julio, como perteneciente a la familia de la tribu Julio, esa familia particular de la tribu Julio, y significa elefantes.
Y en el primer denario que acuñó Julio César, como todos acuñaban monedas de ellos mismos, tenía el nombre de César con una imagen del elefante encima del nombre de César en su primer denario. Así que vamos a marcar Julio con elefantes. Bueno, entonces, 272 a.C., si naciste en el quinto mes, si naciste en Quintilis, eso equivaldría a nacer en julio. Entonces, ¿qué está pasando en julio de este año? El Partido Republicano celebrará su convención nacional del 15 al 18 de julio. Por eso marcamos julio de este año como la Convención Nacional Republicana. El RNC, el DNC, que es el Comité Nacional Demócrata, será en agosto. Y el RNC se realizará del 15 al 18 de julio. El RNC es un evento en el que los delegados del Partido Republicano seleccionan al candidato de su partido para presidente y vicepresidente en las elecciones presidenciales del 2024 en noviembre. Así, en un año electoral, las primarias presidenciales se celebran en cada estado de enero a junio. Se trata de mini elecciones para ayudar a seleccionar al candidato de un partido político que se presentará a las elecciones presidenciales. Y eso suena bastante simple, pero en realidad es muy complicado, porque cada estado tiene sus propias reglas y formas de hacer las cosas. Pero de enero a junio son todas elecciones. Por eso son las primarias. Echemos un vistazo a cómo funciona. Una versión muy simplificada. Entonces digamos que tienes un estado. Arkansas, por ejemplo. Ese estado va a celebrar una primaria. Entonces, si eres un votante republicano, irás a las primarias. Irás a las primarias republicanas para emitir un voto. Si eres demócrata, vas a ir a las primarias demócratas. Elecciones primarias. Y luego podrías ir a las primarias del Partido Republicano y podrías decir, si fuera 2016, podrías elegir entre Trump o Cruz o cualquier cantidad de personas que se postulen para esas elecciones en 2024. Y podrías haber votado por Trump. Y si fueras a las elecciones demócratas primarias, lo más probable es que hubieras votado por Biden. No necesariamente, pero la mayoría sí. Muy bien, entonces, ¿qué significa ese voto? Ese voto significa que ese estado ahora puede enviar un número determinado de delegados. Entonces, vas a enviar delegados del RNC Lo siento. Delegados republicanos del RNC a la convención de julio. Y si eres demócrata, enviarás tu voto para enviar una cierta cantidad de delegados al Comité Nacional Demócrata, TNC, lo cual será en agosto. Ahora, cada partido tiene una cantidad determinada de delegados que pueden asistir a sus convenciones. Y estos delegados se dividen en dos grupos. O eres un delegado comprometido, dependiendo de las reglas de tu estado, o eres un delegado no comprometido. Entonces, con el Partido Republicano tiene 2.272 delegados que son comprometidos, que asistirán a la RNC. Entonces podemos notar un 272 allí. Lo que eso significa es que cuando van a la convención, tienen que votar de la forma en que votó ese estado. Tienen que votar por eso. Quien sea el líder, quien tuvo más votos en ese estado en particular. Y luego hay como, no sé, otros 500 o no sé cuántos. Hay alrededor de 2.500 delegados.
Entonces déjame darte los números. Hay 157 delegados no comprometidos y hay 2.429 delegados que asistirán a esa convención. Y con el DNC tienen alrededor de 4.500 delegados que van con eso. Así que aquí solo estoy marcando 272. No es un clavo, voy a ponerme el sombrero, pero es un número interesante. Es como los elefantes, está allá, puedes hacer lo que quieras con él. Entonces, los demás, podrían asistir a la convención y escuchar todos los discursos y decir, bueno, Bruce en realidad está expresando un buen punto aquí, votaré por Cruz en lugar de Trump. Y sí pueden cambiar su voto una vez que lleguen a la convención. Los comprometidos no pueden hacer eso. Y luego, entonces todos estos van a las elecciones generales. Quien sea elegido como candidato. Entonces lo que tenemos ahora es que Trump y Biden son llamados presuntos nominados, porque eso se supone que obtendrán la nominación en la convención, pero aún no lo han obtenido, entonces son presuntos nominados. Algo se presume cuando se considera altamente probable. Entonces Biden y Trump no son oficialmente los nominados de su partido hasta que ganen el voto de los delegados en las convenciones de nominación frente al horario de máxima audiencia de la televisión. Cada partido nominará oficialmente su candidatura presidencial y vicepresidencial conjunta. Hay largas horas de lista de delegados, estado por estado, con muchos discursos. Así es durante días. Es todo un evento. Entonces, ¿en qué momento nominan realmente a Trump como candidato? No lo sé. No puedo imaginar que sería el día 15. Sería un poco gracioso si fuera el día 18, pero no puedo imaginar que vayan a tomar 4 días para hacerlo, aunque realmente es todo un asunto. Ya sabes, hay muchos discursos y mucho júbilo. Entonces, lo principal es eso. Entonces, la elección del vicepresidente aquí es muy importante, especialmente cuando tienes un titular. Bueno, no es un titular, pero se postula por segunda vez. En las próximas elecciones, la gente mirará al vicepresidente porque eso marcará el tono del partido. Así que la elección del vicepresidente es bastante importante. Y en 2016, Trump no anunció a su compañero de fórmula hasta justo antes de la convención. Pero la otra cosa muy importante que observamos durante la convención es que es cuando establecerán su plataforma política. Oh, perdón, es plataforma del partido. La plataforma del partido es una declaración oficial que describe la postura del partido sobre diversos temas, desde la política económica, social hasta la política exterior y de defensa. Estas son las cuestiones sobre las que se presentan los candidatos a las elecciones. La plataforma del partido influye en la política, atrae a los votantes y gana seguidores. Por eso esta plataforma del partido que se transmitirá en este momento es muy importante. Ahora quiero compartir una cita de Jan Bremer. Como recordarán, Jan Bremer es uno de los jefes del Grupo de Eurasia y a principios de año el Grupo Eurasia enumera sus 10 principales riesgos globales para cada año. Y los pusimos en el grupo de Media Broadcast en enero, los 10 principales riesgos mundiales para 2024. Y el que ocupaba el primer lugar entre los 10 principales riesgos mundiales era Estados Unidos contra sí mismo. Entonces, durante una charla de TED en enero, en la que Jan Bremer analiza estos riesgos, dice lo siguiente: respecto al riesgo número 1,
Para 2024 no tendremos nuevo presidente. Y si hay un nuevo presidente, será el año que viene. Entonces, ¿por qué es tan arriesgado ahora? Es muy arriesgado ahora porque el país está muy dividido y porque es abrumadoramente probable que Trump obtenga la nominación. Pero todavía es abrumadoramente probable. Cuando lo consiga, sus pronunciamientos políticos impulsarán al Partido Republicano. Y no lo son ahora, a partir de hoy, a partir de enero de 2024 y a partir de mayo del 2024. En otras palabras, de la noche a la mañana, recuperará la lealtad de la abrumadora mayoría de los líderes republicanos en las legislaturas estatales, en la Cámara, en el Senado y de los medios de comunicación de tendencia republicana de derecha, y la capacidad de recaudar dinero y utilizarlo para las elecciones. Eso significa que sus orientaciones políticas, tal como él las expresa, ya sea aislar a Zelensky y a los ucranianos, o mostrarles a los iraquíes el para qué, y eso es porque no habríamos ido a la guerra contra Israel y Estados Unidos si él hubiera sido presidente a diferencia de Biden. Entonces lo está citando allí. O en términos de la frontera a través de los mexicanos e incluso cualquier otro tema, esos de repente van a ser los impulsores de la mitad del sistema político estadounidense. Así que es un ambiente político profundamente preocupante. Y a eso Estados Unidos no está en condiciones de responder de manera efectiva. Eso es lo que Ian Bremmer dice de la noche a la mañana. Una vez que tenga la nominación, eso impulsará a la mitad del sistema político estadounidense. Y eso es una crisis. Así que marcamos 2014 como el derrocamiento o la purga de los moderados del Partido Republicano, el derrocamiento del Partido Republicano. Y yo sugeriría que en julio, en la RNC de este año, 2024, eso estaría completo. Porque, ¿qué van a hacer? Me desperté esta mañana y descubrí que el presidente Trump había sido declarado culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales y ahora es un delincuente convicto. Y van a votar para nombrar a un delincuente convicto como su candidato presidencial en julio. Entonces, me gustaría que consideráramos algo sobre Daniel para terminar. Volveremos a Daniel y hablaremos del Evangelio eterno. No estamos hablando de las profecías de Daniel, vamos a estar hablando de las historias de Daniel. ¿Qué es el Evangelio eterno? Es un mensaje de prueba profético de 3 pasos que divide 2 clases de personas. Y eso lo vemos ilustrado en los libros de Daniel, en las historias de Daniel. Entonces, si consideramos el capítulo 1 de Daniel, el capítulo 1 de Daniel ilustra el mensaje del primer ángel. Daniel tiene que temer a Dios más de lo que teme al rey. Tiene que glorificar a Dios en su cuerpo al no comer ni beber en la mesa del rey, porque va a ser juzgado. Va a ser juzgado 2 veces. Será juzgado después de 10 días y será juzgado después de 3 años. Entonces podemos ver claramente Daniel capítulo 1, el mensaje del primer ángel. Daniel 2. Babilonia ha caído, ha caído. El mensaje del segundo ángel. Esa imagen desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior del dedo del pie. Babilonia literal, la Babilonia espiritual. Representa a Babilonia en todas sus fases y cae como se ilustra en el capítulo 2 de Daniel. Daniel capítulo 3. El mensaje del tercer ángel. Decreto injusto, el horno de fuego. Siempre hemos asociado a Daniel 3 con la ley dominical. Entonces, Daniel 1 es el mensaje del primer ángel, Daniel 2, mensaje del segundo ángel. Daniel 3, el mensaje del tercer ángel. No te doblegues ante la imagen en la crisis de la ley dominical.
Estas tres historias representan el adventismo y cómo el adventismo eterno va a separar y dividir dos clases dentro del adventismo. Y los tres dignos en el capítulo 3 de Daniel representan este movimiento. Porque el resto de los adventistas, el resto de los cautivos, están haciendo ¿qué? Están besando la tierra. Pero estos tres dignos son capaces de reconocer la imagen tal y como es cuando la ven. ¿Por qué? Porque la han visto antes, en Daniel 2, en la visión. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo entendieron el sueño de Nabucodonosor? Es porque habían pasado la prueba de Daniel 1. Esa es la prueba de Daniel, el capítulo 1. Es que en esencia eran reformadores. Mantuvieron su identidad como judíos, incluso cuando estuvieron en cautiverio. Y su identidad tenía mucho que ver como... Supongo que la historia de Daniel 1 es lo que ellos comen. Entonces mantuvieron su identidad, se dieron cuenta de quiénes eran. Y luego, debido a que pasaron la prueba, pueden entender la visión de Nabucodonosor y explicar la profecía. Entendieron los símbolos y los aplicaron correctamente, de modo que cuando vieron la imagen de Daniel 3, la vieron antes. Ven que en Daniel 2 sabían que algo importante iba a suceder. En Daniel 3, la orquesta estaba practicando en la llanura de Dura, se estaban realizando importantes obras públicas, hubo agitación, pero hasta que esa sábana se desprendió de esa imagen, no supieron qué había debajo de esa sábana. Pero supieron cuando lo vieron. Y eso es el capítulo 3 de Daniel. Entonces tenemos tres historias más. Daniel capítulo 4. El mensaje del primer ángel. Daniel tiene que ir al rey y decirle, debes temer a Dios y dejar de darte gloria a ti mismo. Necesitas entender que la razón por la que existes es para cuidar de los pobres y de las viudas. Vuelve al negocio para el que naciste o te juzgarán. Vas a terminar comiendo hierba durante 7 años. Entonces el mensaje del primer ángel es dado al rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 5. Debería ser obvio para todos nosotros la caída de Babilonia, Mene, Mene, Tekel y Farsin, te han pesado en la balanza y te han encontrado falto. Y luego Daniel capítulo 6, decreto injusto, nuevamente, representando a la ley dominical. Entonces, lo que queremos hacer para entender la ley dominical es unir a Daniel 3 y Daniel 6. ¿Y cómo entendemos a Daniel 6? ¿Cuál fue el problema? ¿Por quién ibas a orar? ¿A quién le vas a orar? ¿A quién le vas a orar? Se trataba de oración. ¿Y qué oración? 3 y 6 son 9. Para entender la ley dominical, debes entender el capítulo 9 de Daniel. ¿Qué está haciendo en el capítulo 6? Él está orando la oración de Daniel capítulo 9. Este es el primer año del rey Darío. Él solo gobernó durante 1 año. Él está haciendo esa oración. Él sabe dónde se encuentra en la profecía. Él sabe que Jerusalén necesita ser restaurada. Y sin embargo, hay un decreto injusto que le impedirá Perdón. He perdido mi línea de pensamiento. Entonces, ¿cuáles son tus opciones aquí en el capítulo 6 de Daniel? Te sugiero que tienes 3 opciones. Puedes orarle al rey. Puedes orar a quien quieras orar, como lo hace Daniel. Quiere orar a su Dios. O podrías no orar en absoluto. Entonces, no tienes que orar en absoluto. No tienes que pedirle nada al rey. No tienes que pedirle nada a tu Dios. Simplemente no ores. Así que hay 3 opciones abiertas para ti en el capítulo 6 de Daniel. Así como las 3 primeras historias representan el adventismo, estas 3 últimas historias representan a los Estados Unidos, la institución de los Estados Unidos. Y como se señaló antes en la presentación del anciano Parminder, Daniel aquí representa las instituciones que mantienen al rey bajo control. Y el papel se le quita a Daniel en el capítulo 6.
Entonces, ¿cómo veríamos que eso sucede en nuestro tiempo? Por eso quiero compartir. Esto será lo último que quiero compartir esta mañana. Entonces, The New York Times tiene un podcast, The Daily, y tuvieron un episodio llamado Trump 2.0, lo que traería una segunda presidencia de Trump, y tienen 3 periodistas políticos que contribuyeron a ese podcast que están escribiendo. De hecho, escriben juntos para The New York Times, cubriendo la campaña presidencial de Donald Trump. Entonces, Jonathan Swan, Maggie Haberman y Charlie Savage. Jonathan Swan, quiero citar una parte de lo que dijo en ese podcast. Deberíamos estar familiarizados con Jonathan Swan aquí. Tal vez todos deberían estarlo. Jonathan Swan fue un corresponsal político que ganó un premio Emmy por su entrevista del 2020 con el entonces presidente Donald Trump. Estaba trabajando para Axios. Si no lo has visto, vale la pena verlo. Ganó un Emmy por eso. En realidad es hijo del doctor Jonathan Swan. Sí, un australiano que ahora trabaja para The New York Times. Así que leamos aquí lo que dice. Trump quiere más poder por sí mismo y al mismo tiempo hay personas a su alrededor que esperan lograr ciertos objetivos políticos y han identificado que la mejor manera de hacerlo es que Trump acumule el poder que desea. Así que juntos han determinado colectivamente que la manera de lograr todo esto es eliminar las cargas y obstáculos que se interpusieron en el camino de Trump la primera vez y asegurarse de que no estén presentes en su segundo mandato. Mientras leemos esto, quiero que pienses en el capítulo 6 de Daniel y el papel que asume Darío y el papel que asumen los otros presidentes. Entonces, hemos visto 2 grupos aquí. Trump quiere poder, pero también hay gente que quiere poder por sus propios motivos. ¿Cómo podrían Trump y quienes lo rodean lograr esto desde el punto de vista logístico? Buscando personas que estén mucho más alineadas ideológicamente con él. Y él está concentrado en encontrar un gabinete lleno de personas que encontrarán formas de implementar las políticas que él quiere. Estas personas no se opondrán a él por ningún punto de vista o cualquiera que sea su agenda en ese momento, ya sea política exterior o lo que sea. Personas que le ayuden a llegar a un sí y no a un no. Lo que más lamenta Trump en su primer mandato es el personal, la gente que contrató, que incluye a todos los generales de toda la gente que ahora dice que no era apta para servir, la gente que le rodeó durante los 2 primeros o 3 años de la administración, aquellos que veían su trabajo como proteger al país y al mundo de Donald Trump. En su último año, eliminó a varias personas que consideraba desleales y las reemplazó con otras que él sabía que lo seguirían. Pero en su mente sabía que no había ido lo suficientemente lejos. Hay una capa de poder y de limitación potencial que existe a menos a la vista del público, un nivel por debajo del funcionario del gabinete, que son los principales abogados de varios departamentos y agencias. Los abogados ocupan un nicho único en el gobierno porque se ocupan de lo que está permitido. Y si dicen que no, es un verdadero problema. Estos abogados fueron designados políticamente por la sociedad federalista de tendencia republicana y conservadora, pero supusieron una limitación, y ahora hay una división entre el grupo MAGA y la sociedad federalista, donde el movimiento MAGA los ve demasiado dispuestos a decir no, demasiado dispuestos a plantear cuestiones sobre el Estado de Derecho, y quieren un tipo diferente de abogado. Trump quiere deshacerse de lo que él describe como las serpientes, los trabajadores gubernamentales de nivel inferior, que según él son el corazón del Estado profundo. Testificaron en su contra durante su primer juicio político. ¿Quiénes son estas serpientes y cuál es el plan para sacarlas del camino de Trump? Una forma de pensar en el gobierno federal es que existe una capa rotativa encima de unos 4.000 funcionarios políticos designados que son reemplazados cada vez que llega un nuevo presidente. Pero debajo de esta masa de más de 2 millones de funcionarios de carrera que tienen protecciones bastante buenas, existen todos estos procedimientos que debe seguir para despedir a alguien. Como empleados del gobierno federal, tienen muchos derechos para objetar o apelar. Y eso es por diseño. El diseño es una fuerza laboral profesionalizada y no partidista, que no cambia cada vez que hay un nuevo partido en el poder,
sino que en realidad desarrolla una experiencia a lo largo de varios años. Y estas son las personas que idean las reglas que regulan cosas mundanas, como el agua potable, las regulaciones alimentarias. A James Sherk se le encomendó la tarea de responder la pregunta de ¿cómo despedimos a más personas? ¿Cómo podemos incorporar a más de nuestra gente? Acabo de insertar información sobre James Sherk. Anteriormente había sido reconocido a nivel nacional como un experto en función pública y política laboral. El resto lo puedes leer a tu ritmo. Entonces, a James Sherk se le ocurrió esta idea llamada Programa F, que es una orden ejecutiva que Trump emitió en octubre del 2020. En su primer mandato. No recibió mucha atención en ese momento debido al momento y no tuvo suficiente tiempo para implementarlo adecuadamente, pero les permitiría reasignarse. Calcularon que había 50.000 personas que, según habían determinado, estaban involucradas de alguna manera en afectar la política. Lo que efectivamente haría esta orden ejecutiva es convertir a estos funcionarios públicos en personas designadas políticamente. Ahora está en el programa F. Les permitiría despedir hasta 50.000 y reemplazarlos con su propia gente. Los asesores más cercanos de Trump no creen que necesariamente necesitarán despedir a tantas personas y reemplazarlas. Creen que la amenaza del orden tendrá un efecto paralizador, obligará a la gente a alinearse y hará que dejen de intentar frenar, caminar u obstruir. Si sabes que te van a cortar la cabeza, puedes saludar un poco más rápido. He insertado que no es necesario arrojar a todos a la guarida de los leones. Entonces, esa es la implicación que estoy haciendo allí. El anexo F no ha sido probado porque Biden lo rescindió inmediatamente tan pronto como asumió. Pero será la Corte Suprema, trampificada, la que en última instancia decidirá si un presidente puede hacer esto o no. Los ex conservadores de la Corte Suprema son parte de un movimiento legal conservador anterior a Trump, que ha estado interesado durante una generación o más en centralizar un mayor poder sobre el gobierno en la propia Casa Blanca. Y un componente enorme de eso es aumentar el poder del presidente para destituir a personas que no hacen exactamente lo que él quiere que hagan. Entonces, me gustaría sugerir que podamos ver cómo encajaría el programa F en la narrativa del capítulo 6 de Daniel. Así que se me acaba el tiempo. No creo que sea demasiado largo. Así que estoy sugiriendo que la ley dominical podría comenzar en julio de este año. Solo falta unas semanas. Recuerdo que el anciano Parminder dijo que podríamos recorrer la ley dominical. Creo que es algo que podría parecer como un punto en el calendario, pero que tendrá un efecto significativo. Estos son mis pensamientos sobre la ley dominical. No me tomaré el tiempo para revisar por falta de tiempo, pero me gustaría dejarles algunas cosas en las que pensar porque hay problemas obvios. Así que compartiré lo que creo que son problemas. Así que observamos 2021 como Benevento, año 275 a.C. 2022, como nuestro momento de conocimiento, sería el 273 a.C. Dobbs contra Jackson Women Health Organization. La anulación de Roe versus Wade. Y luego lo que acabo de hacer es saltar a la ley dominical y decir que 272 a.C. es 2024, julio de 2024. Primero, no he elegido un día en particular porque me pregunto si realmente importa. Me pregunto si vamos a entrar en una época en la que no necesariamente tendremos días particulares en los que podremos marcar eventos internos y externos que puedan marcar estos importantes puntos de inflexión. Sin embargo, puede que sea un día significativo, pero entre el 15 y el 18, entonces lo que falta es que tengamos una formalización. Así que tengo algunas ideas sobre eso y me interesaría saber tu opinión. ¿Hay algo por lo que hemos pasado y tal vez nos hayamos perdido? Así que ese es un gran pensamiento para dejarles. El otro pensamiento es Quinto Fabio Máximo Gorges.
El énfasis en este movimiento hasta la fecha ha estado en Máximos Gorges, la inundación máxima. Y yo diría que ese es el énfasis correcto. Nuestro miedo es la inundación, no es la victoria. Si es julio, creo que es importante que lo sepamos, pero es la inundación, ya sea cuando miramos la historia del desierto, el comienzo del desierto, 538, y su fin, el 1798, vemos dos inundaciones representadas allí. Las reunimos para dar una comprensión del diluvio que experimentaremos. Es el diluvio el que derribará al pueblo de Dios. Así que el énfasis se ha puesto en la inundación y por una muy buena razón. Así que es hora de comprender y utilizar nuestra metodología para no dejarnos llevar por la abundancia de información y enseñanzas que podrían surgir en nuestro camino. Hay inundaciones externas y habrá inundaciones internas también. Así que los dejo con ese pensamiento y con lo que parecen unas 3 horas para tamizar. Y les deseo a todos lo mejor y que Dios les bendiga. Estaremos en oración. Dios amoroso, que estás en el cielo, te damos gracias y te alabamos por Daniel, el profeta, y Juan el revelador, para todas las personas que nos han precedido en la historia pasada, en la historia reciente, y aquellos en nuestro movimiento que nos han dado verdades tan grandes que pueden guiarnos. Ayúdanos a comprender estas verdades y aplicarlas correctamente. Oro por este movimiento. Oro por los ministerios que representamos. Oramos por nuestras familias y nuestros seres queridos. Ponemos todo en tus manos y te lo pedimos. En nombre de Jesús. Amén.